Vamos a hablar de algo más que a mí me parece especialmente importante, que es el pacifismo. Porque nos hemos encontrado ante el problema de la guerra, ante el caso de la guerra, con gente que, su pretexto del pacifismo, básicamente le está haciendo el juego a los agresores. Es que el pacifismo es lo mejor, es lo más bonito, además, miren, va de anécdota y me perdonen si son las batallitas del abuelo, ¿vale? Yo tenía 17 años y me manifestaba frente a la Embajada de Estados Unidos contra las pruebas nucleares que realizaba este país. Y una vez nos detuvieron y todo con la prueba de Amchitka concretamente, que fue precisamente cuando se inició Greenpeace. Ahí yo tengo un nacimiento al activismo político muy cercano al de Greenpeace, que también nació protestando contra la prueba nuclear de Amchitka. Yo tuve una especie de grupo, sugerí a mis amigos una especie de grupo que se llamaba el Frente de Deserción. Creo que incluso durante un tiempo mis amigos que tenían su banda de rock, en la que yo nunca pude estar porque todavía no tocaba la guitarra, ni tenía dinero para comprar una guitarra, que es fundamental para aprender a tocarla, ellos usaron durante un tiempo el nombre de Frente de Deserción para su banda de rock. Bueno, en este grupo la idea era, nosotros nos comprometíamos a desertar de cualquier grupo armado, de cualquier opción militar, de cualquier ejército, de cualquier grupo militar que nos llamara a filas. Nosotros procederíamos a desertar y a no participar en ningún caso. Esto parecía enormemente oportuno frente al hecho de que en ese momento chicos de nuestra edad, 17 años, estaban siendo enviados a Vietnam. De hecho, 11 chicos de 17 años de edad y 5 de 16 murieron en combate en Vietnam. A ver, uno era tonto, porque uno a los 17 años todavía no controla la vida. Sí, hombre, si a los 67 no la controla tampoco, pero bueno, controla menos. Nos dábamos cuenta de que éramos unos niños y nos imaginábamos con 6 semanas de entrenamiento, creo que lo que duraba el Basic Training del Ejército de los Estados Unidos eran 6 semanas, que te pusieran un fusil en la mano y te dijeran vete a la selva de Vietnam a luchar contra unos tipos que además están defendiendo su tierra, su patria y sus ideas, nos parecía tremendo. De hecho, en 1985 el británico Paul Hardcastle escribió una canción llamada 19, que partía de la base de que la edad promedio de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial fue 26 años. Y la edad promedio de los soldados estadounidenses en Vietnam fue de 19, en realidad fue de 20, pero bueno, la canción tuvo mucho éxito, llegó a estar en los primeros lugares en la Gran Bretaña y en buenos lugares en Estados Unidos. Se las recomiendo, además está el video original con escenas de Vietnam en YouTube. Se llama simplemente así 19 con el numerito 19 de Paul Hardcastle. Bueno, yo desde los 13 años, además, me había vuelto fan de este señor de la pipa, con este aspecto tan distinguido que solo puede tener un conde, porque era conde. Era el tercer conde de Russell, don Bertrand Russell, que había trabajado de matemático y luego se dedicó a la filosofía, y los últimos años de su vida, según sus propias palabras, dijo él, he dedicado los primeros 70 años de mi vida a la filosofía y ahora me quiero dedicar a otra rama de la ficción, y entonces se puso a escribir cuentos. Conste que lo dijo él, no yo, porque luego los filósofos vienen y se me echan encima. Bueno, este señor en la Primera Guerra Mundial se vio opuesto a que Inglaterra entrara en la guerra. Se vio opuesto a la guerra brutal, al grado de que lo metieron a la cárcel con su título y todo, y ya siendo un matemático reconocido, autor de un importantísimo libro de matemáticas, donde además demostró algunas cuestiones fundamentales para las matemáticas, entre ellas la paradoja de Russell. Lo metieron a la cárcel en Londres, pero sin mayor problema, ¿no? Luego descubrí que en la Segunda Guerra Mundial él había apoyado el esfuerzo aliado. En 1937, sin embargo, cuando todavía era pacifista radical, había escrito una carta diciendo que si Alemania invadía Gran Bretaña, que lo que tenían que hacer es recibirlos con los brazos abiertos e invitarlos a cenar. Dijo, eso los va a desconcertar muchísimo. Sí es cierto, pero cuando la guerra se hizo real, él escribió lo siguiente, y me parece importantísima esta declaración. Desde que empezó la guerra he sentido que ya no podía seguir siendo pacifista.
pero he dudado en decirlo por la responsabilidad que implica. Si fuera lo suficientemente joven para pelear yo mismo, debería hacerlo. Pero es más difícil instar a otros. Ahora, sin embargo, siento que debo anunciar que he cambiado de opinión. Esto lo dijo en 1940, cuando ya estaba por comenzar o había comenzado la batalla de Inglaterra, una de las grandes gestas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sentía este señor al que tanto admiro todavía, bueno, yo me acerqué a él fundamentalmente por el tema del ateísmo, es que para preservar la democracia y las libertades Hitler tenía que ser derrotado. No se le podía abrir la puerta y decirle pasa y tómate un té. Y además este hombre tenía la capacidad de cambiar de opinión, eso que no le enseñamos a nuestros niños a hacer y que deberíamos enseñarles a hacer. Deberíamos enseñarles a cambiar de opinión, a decir no sé y a decir perdón, me equivoqué. 3 cosas que no suelen estar en el plan de estudios. Esto es muy distinto de Gandhi, que en 1940, y fui a la página oficial de Gandhi a sacar este artículo, se llamaba A todos los británicos, de Gandhi, que en 1940, exactamente cuando Bertrand Russell les había cambiado de opinión, dice: quiero que luchen contra los nazis sin armas, o si debo conservar la terminología militar, con armas no violentas. Me gustaría que entregaran las armas que tienen, porque son inútiles para salvar su propia humanidad. Invitarán al Herr Hitler y al señor Mussolini para que tomen lo que quieran de los países que ustedes llaman sus posesiones. Déjenlos tomar posesión de su hermosa isla, con sus muchos hermosos edificios. Le darán a estos todo, pero no sus almas ni sus mentes. Y si estos caballeros, todavía les llamaba caballeros, es que flipas, optan por ocupar vuestros hogares, ustedes los dejarán. Si no les dan pasaje libre, los dejarán que cada uno de ustedes, hombre, mujer y niño, sea masacrado, pero se negarán a rendirles lealtad, a darles su lealtad. Esto es lo que cree un pacifista radical. A mí me parece una salvajada gigantesca. Cuando lo dije, por cierto, en el vídeo que hice sobre Gandhi, me han insultado de un hilo. ¿De dónde sacaste eso? De allí, de los papeles de Gandhi, que me los leí para llegar a eso. Por favor. Bueno. Yo soy pacifista, pero siempre he admirado a la gente que lucha cuando no queda de otra. Pocas personas he tenido así. Mira, estaba el capitán Roberto Vega González, era un chiquillo que a los 17 años estaba en el colegio militar en México, imagínate. O sea, a los 17 años estaba estudiando para ser soldado y matar gente. Le dijeron que en España la libertad estaba en peligro y se desertó del colegio militar y se vino a España a luchar. Fue capturado en el frente de Valencia, si mal no recuerdo. O en Teruel, no me acuerdo. Fue capturado, estuvo 3 años en las cárceles de Franco, sufriendo todo tipo de indignidades y brutalidades, y condenado a muerte. Además, los mexicanos, y esto es importante recordarlo, nunca pelearon. Voy a poner a Russell porque, joder, la cara de este. Los mexicanos nunca pelearon en las brigadas internacionales, siempre entraron como milicianos al ejército republicano regular. Entonces, como miliciano fue condenado a muerte, pero finalmente fue liberado. Y su madre, bueno, horrorizada, lo recibió en México y le pidió que él nunca volviera a la guerra, y él, que ya tenía grado de capitán de milicianos. Hay un hermoso poema que le dedicó José Viró Domenech, precisamente. Roberto Vega González, capitán de milicianos, por darle calor a España, a muerte te han condenado. Es maravilloso. Y le dijo a su madre, no, yo ya no voy a pelear. Claro, su madre murió poco después y él se enroló en el ejército de Estados Unidos. Y a mí me decía, pues yo lo entrevisté y tengo su libro, Cadetes Mexicanos en la Guerra de España, dedicado. Me decía él, yo me enrolé en el ejército de Estados Unidos porque yo quería ver cómo peleaban los nazis cuando tenías armas. Porque en España teníamos unos avioncitos, eran los chatos que luchaban contra la Luftwaffe de Hitler. Y nos daban munición de un calibre y armas de otro calibre, y andábamos por el campamento intercambiando munición, a ver si tenían munición de la tuya y tú cambiabas por la otra, como quien intercambia cromos de futbolistas. Y él quería ver cómo funcionaban los nazis cuando tenías armas para pelear con ellos. Y a mí me enorgullece mucho haber estrechado la mano del capitán Roberto Vega González.
también de un experto en explosivos de la resistencia holandesa, a quien tuve la oportunidad de conocer en Ámsterdam. Yo soy pacifista, es decir, estoy en contra de la guerra. Pero no soy de pon la otra mejilla. Creo que hay veces en que es necesario defenderse. Y cuando es necesario defenderse, es válido. Es lamentable, es triste tener que matar, es triste la guerra nunca es hermosa. La guerra nunca tiene las características épicas que se plantean muchas veces en el cine y en la televisión y en la literatura. Todas esa visión gloriosa que precisamente el profesor da en Sin Novedad en el Frente, que en la película es maravilloso como el profesor manda a los chicos a la guerra, planteándoles una serie de cuestiones gloriosas que entre el fango y la sangre y el dolor y la muerte, pues nunca se hacen realidad. Pero a veces hay que pelear. A veces hay que pelear y es una desvergüenza invocar el pacifismo para impedirle la defensa a alguien que está siendo agredido. Es ver que le están tundiendo a alguien en la calle y que te dice, pásame aquel palo para defenderme, y que tú te acerques y le digas, no, porque Cristo dijo que tienes que poner la otra mejilla. Mira, no. Mira, no. Le das el palo y te callas, porque ni él ni Ucrania te están pidiendo que pelees por ellos. Te están pidiendo que los ayudes a defenderse. Creo que Ucrania debe defenderse, y lo creo como pacifista, lo creo como enemigo de la guerra, porque también, igual que Zelensky, creo que si no se detiene a Putin, esta no es la última guerra que va a hacer. La cantidad de muertos que puede dejar por toda Europa es mucho mayor. Pero más aún, si no se defiende a Ucrania en este momento, lo que hemos visto en Bucha o en Mariupol se va a multiplicar muchísimas veces. Entonces, decía Zelensky, sin armas adicionales, esta guerra se convertirá en un baño de sangre interminable, esparciendo miseria, sufrimiento y destrucción. Mariupol, Bucha, Kramatorsk, la lista se continuará. Nadie detendrá a Rusia excepto Ucrania con armas pesadas. Es horrible tenerlo que decir. Pero aquellos que, y en la izquierda que se cree radical, que se piensa extremista, que se olvida de los grandes luchadores de izquierda que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia francesa, en la resistencia holandesa, en el ejército soviético, en el ejército británico, los republicanos españoles que entraron liberando a París con la 19, olvidándose de todo eso y olvidándose de que México le daba armas a la República Española, vienen a usar el pacifismo como un pretexto para dejar que Putin destruya Ucrania y siga adelante, hacia Suecia, hacia Finlandia, hacia Moldavia, hacia Chequia, hacia Eslovaquia, hacia Lituania, Letonia y Estonia, por supuesto, hacia todo lo que él considera que es su patio trasero legítimo, su área de influencia, donde la soberanía de las naciones debe quedar absolutamente cancelada por la voluntad de la madre Rusia. Que no es la voluntad de la madre Rusia, porque la mayoría de los rusos no están en esa tesitura, sino es la voluntad del loco del Kremlin. El pacifismo es de lo más legítimo del mundo, y la lucha en contra de las guerras es lo más legítimo del mundo, porque no hay nada que haga peor daño que una guerra. Y lo vemos en lo que ha pasado en Ucrania. Destruir lo que se tardó tanto en construir Ucrania, desde que se salió de la Unión Soviética en 1991, destruirlo ha tomado 50 días. Lo que se ha construido en 31 años se ha destruido en 50 días. Las ciudades que ve uno arrasadas te enseñan que romper es mucho más fácil que construir. Pero precisamente para evitar que se rompa, desgraciadamente, no veo otra solución que reaccionar en el único lenguaje que entienden personajes como Vladimir Putin. No tengo más que decir, seguramente muchos se van a molestar conmigo por esto. Me da igual.